Mi nombre es Rubén Espino, gracias a todos por venir. Yo vengo de Azuqueca de Henares, Guadalajara, soy ingeniero de telecomunicación, titulado por la Universidad de Alcalá y participo en la Liga Nacional de Robótica de competición con el equipo Puma Pride. Entonces, una de las cosas que hablé con Enrique Norro era sobre dar una charla de implementación de PIDs. Es algo que me han preguntado mucho por las redes sociales, al correo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quería darle salida un poco a estos conocimientos. Voy a dar algo muy básico, con 4 fórmulas, pero quiero que realmente lo que se entienda son los conceptos y no tanto las fórmulas que hay detrás de todo esto, porque hay muchísima teoría sobre PIDs. Y bueno, pues espero que os resulte de interés y de utilidad. Bien, bueno, voy a empezar explicando qué es un controlador PID, cómo funciona, ¿vale? Y luego ya en adelante, sobre todo, voy a poner muchos ejemplos para que veáis dónde lo he utilizado yo y dónde se puede utilizar. Tiene infinidad de aplicaciones, ¿vale? Y he puesto también unos apéndices de preguntas típicas que me suelen hacer sobre cómo implementar un PID específicamente, pues a lo mejor en un robot rastreador, un robot sigue líneas. Bien, bueno, ¿qué es un controlador PID? ¿Qué es esto de los PIDs? A lo mejor alguno ha oído hablar de ello y se pregunta qué significa PID. Bueno, PID son unas siglas que significa proporcional, integral y derivativo, ¿vale? Un controlador PID es un algoritmo pues, que se emplea para contrarrestar los efectos de las perturbaciones en un sistema lineal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nosotros tenemos un sistema que no es capaz de llegar, por ejemplo, un motor que tiene que ir a una determinada velocidad, pero el motor no alcanza esa velocidad, pues nosotros utilizamos un PID para darle la potencia adecuada para que vaya a la velocidad exacta que nosotros queremos, en función de una realimentación que utilizaremos, por ejemplo, con un encoder para ver a la velocidad real a la que va el motor. Bueno, esto es un esquema general de un PID. Aquí nosotros aplicamos la señal. Tenemos 3 operaciones que mostraré en la siguiente transparencia cómo funciona cada una, ¿vale? Del proporcional, el integral y el derivativo. Y se aplican sobre la planta, que esto sería nuestro motor o nuestro robot, que luego mediremos a la salida la posición real en la que está, calcularemos el error y se lo restaremos a nuestra señal a la que estamos aplicando, ¿vale? Ahora seguramente estaréis un poco a cuadros con este esquema, no os preocupéis, esto a todos nos pasa la primera vez, lo del tema de los PIDs, hasta que no le coges la filosofía, pues siempre cuesta un poquito, ¿vale? Pero bueno, como os decía antes, tiene 3 partes, que son el proporcional, el integral y el derivativo. El proporcional se encarga de detectar el error de posición, digamos, el desfase que tiene la señal que nosotros estamos obteniendo del sistema respecto a la señal final, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a dibujar una gráfica en el tiempo con la velocidad de un motor, velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. Nosotros en el instante 0 le vamos a aplicar al motor una velocidad X, la que sea, ¿vale? Entonces, el motor no va a responder instantáneamente, no va a hacer una función escalón como la que veis. El motor va a hacer algo tal que así. Y nosotros tenemos que adecuar mediante el PID esta señal para que suba lo más rápido posible y que alcance la velocidad objetivo pues en el menor tiempo posible, o en función de las características que queramos, pues ahora veremos cuando una señal es amortiguada, subamortiguada, sobreamortiguada, ¿vale? Bueno, entonces el proporcional. ¿Qué es el proporcional? Es el error de posición. Por ejemplo, en este instante el proporcional sería la resta del valor final menos el
valor actual, esto es el error de posición, ¿vale? Ese es el proporcional, ahora lo veremos en la siguiente transparencia que he puesto las fórmulas. El integral es una acumulación de ese error proporcional. Lo voy a explicar después en una transparencia que me va a venir al pelo, ¿vale? Eso sirve para alcanzar, en este caso, la velocidad objetivo si se queda por debajo o por encima, ¿vale? Y el derivativo que sirve para suavizar la señal. Lo que hace es que si la señal va, digamos, muy rápido, lo que hace el derivativo es suavizarla para que no se pase tanto de los sobreimpulsos de la velocidad objetivo en este caso. Bueno, voy a pasar a la siguiente transparencia y así os muestro las fórmulas. Como decía, pues tenemos proporcional, integral y derivativo, cada uno con sus fórmulas. El proporcional, como he dicho antes, es la posición objetivo menos la posición actual, ¿vale? Tengo aquí una gráfica que no sé si veréis muy bien, que ahí se ven 3 gráficas y luego la función escalón en amarillo. Más o menos lo que he dibujado ahí, pero con 3 casos distintos. En función de las constantes que nosotros apliquemos al PID, pues tendremos una respuesta u otra. Entonces, estas 3 funciones, estas tres funciones son genéricas más o menos a todos los PIDs. Se calcula primero el proporcional, luego se calcula el integral como el integral anterior más el proporcional, es decir, una acumulación del valor proporcional, el cual hay que saturar, porque si nosotros seguimos sumando constantemente y de repente el valor es demasiado grande, puede haber un sobreimpulso que nos haga desplazarnos tanto que al final termina oscilando y diverge, o sea, pierde la posición objetivo, digamos. Y por otro lado, pues el derivativo, que como comentaba antes, es el que suaviza la señal, que lo que es en realidad es la velocidad del error, la velocidad que lleva ese error, porque es el proporcional menos el proporcional anterior. Esto se ejecuta en bucle, ¿vale? Entonces, siempre después de calcular el derivativo tenemos que actualizar el proporcional anterior para que en el siguiente ciclo lo tengamos actualizado y que sea el proporcional anterior, como su propio nombre indica aquí, ¿vale? Entonces, por un lado el proporcional, que es el error de posición, el derivativo, que es el error de la velocidad, ¿vale? Y luego el integral, que es una acumulación del error. La fórmula final, que es la típica fórmula genérica de PID, el error es igual a una constante por proporcional, Kp por el proporcional, más una constante Ki por el integral, más una constante Kd por el derivativo. He añadido una transparencia en los apéndices de cómo calcular estas 3 constantes de manera fácil y experimental, o sea, no echando fórmulas ni cuentas ni nada de nada, ¿vale? Bien, vamos a ver ya unos ejemplos de aplicación. Os he dado una pequeña parte de teoría que no quería que fuese muy densa, ¿vale? Pero quería explicar los conceptos básicos y sobre todo lo que quiero ver y enseñar son ejemplos de aplicación de dónde se utiliza esto de los PIDs. Bueno, yo he puesto 3 casos principales, que el típico caso es el control de un motor, ya sea la posición del motor o la velocidad del mismo o la aceleración, se puede controlar casi cualquier cosa. Lineal más bien. Si es algo no lineal, pues ya tenemos un problema. Hay que linealizar la función para poder operar con el PID, ¿vale? Bueno, vamos a ver, control de motores, robots sigue líneas, que es sobre todo lo que vengo haciendo yo desde 2011, 2010 casi, y también las aplicaciones que tiene en drones, ¿vale? Bueno, como decía antes,
me gustaría ver en esta transparencia para qué sirve el valor integral, ¿vale? El cálculo del integral. En un control de motores se puede dar el caso, al hacer un control P, un control proporcional de la velocidad, ¿vale? del motor sin el lazo, ¿vale? Con el lazo abierto, que es decir, que no tiene realimentación, la función que hemos visto antes, que tenía una realimentación, pues esa se quitaría. Suponemos que no tenemos esa realimentación que nos daría el encoder, ¿vale? que utilizamos para medir la velocidad real del motor. Entonces, se puede dar el caso que nosotros le ponemos una tensión al motor y ya sea por determinada fuerza de rozamiento, por lo que sea, el motor va o más rápido o más despacio, ¿vale? Entonces, veis que la velocidad que alcanza, o la posición, vamos a suponer que esta es una gráfica de velocidad, vamos a suponer, o sea, no alcanza la velocidad objetivo, ¿lo veis? O sea, la alcanza, la sobrepasa, de hecho es mayor. Entonces, ¿qué hace el valor integral? Va acumulando el error en cada instante, de tal manera que si de normal se pasa, pues el integral le fuerza cada vez más a corregir esa señal, ¿vale? Y aquí veis, como en este caso, pues con un control PI proporcional e integral, es decir, con las constantes Kp y Ki, con la Kd a 0 en este caso, pues alcanzaría perfectamente la señal, la velocidad objetivo que tenemos aquí, ¿vale? Veis aquí que hay pues, 3 casos que he puesto yo. Bueno, luego os voy a explicar en qué consiste una señal subamortiguada, una señal sobreamortiguada o con amortiguamiento crítico, ¿vale? Porque es otra cosa básica que se explica en los PIDs, pero me gustaría pues eso, explicarlo sobre alguna transparencia sobre ejemplos para que se vea más fácilmente. Bien, visto el ejemplo típico de control de motores, voy a pasar a los ejemplos que más me gustan, los de robots sigue-líneas, ¿vale? Como decía, yo llevo haciendo robots sigue-líneas pues desde 2010, 2011 y me he comido mucho la cabeza con esto de los PIDs. Apliqué un PID la noche anterior a una competición para competir al día siguiente en Cosmobot 2012 y funcionó. O sea, no es algo que digamos que sea muy complejo. Como habéis visto, son 3 fórmulas y la cuarta, que es el cálculo del error. Y luego se aplica la corrección a los motores y debería poder seguir la línea, ¿vale? Los robots de seguimiento de líneas, pues eso, simplemente siguen líneas negras sobre fondo blanco, seguro que la mayoría de vosotros los ha visto, ¿vale? Luego lo sacaremos allí en la pista. Y en realidad, en este caso, el seguimiento de las líneas, el PID lo que hace es un control de velocidad angular, ¿vale? Nosotros tenemos, voy a dibujarlo aquí, las fórmulas, pero las fórmulas básicas del control del robot. Si tenemos un robot con 2 motores, es decir, tracción diferencial, ¿vale? Solamente 2 motores, es decir, si le das más velocidad a uno, pues el robot gira, ¿vale? Pues tenemos el motor izquierdo y el derecho. La velocidad del motor izquierdo sería igual a la velocidad lineal del robot, en este caso, más una omega, una constante la velocidad angular en este caso, ¿vale? Entonces, si nosotros lo que estamos haciendo es corregir con el error en ambos motores, en uno sumamos y en otro restamos, ¿vale? Lo que en realidad estamos haciendo es una corrección de velocidad angular, ¿vale? Esta corrección, o sea, esta velocidad angular es el error que nos está dando el PID en esa fórmula que hemos visto antes con las Ks así tan larga, ¿vale? ¿Por qué en uno se suma y en otro se resta?
Vale, planteémonoslo así. Tenemos el robot, nosotros queremos que tenemos la línea, ¿vale? Tenemos el array de sensores y tenemos la línea en esta posición. Es decir, la tenemos a la izquierda, ¿vale? El centro es este, pues la tenemos a la izquierda. El error en este caso es negativo, ¿vale? Esta parte es negativa, esta parte es positiva. Error negativo, aquí en realidad estamos restando, ¿vale? Es decir, este disminuye la velocidad. Error negativo, menos por menos más, con lo cual el error pasa a ser positivo, sumamos. Este le damos más potencia. ¿Qué va a hacer? Va a corregir para ir a centrarse a la línea. De ahí que uno sea positivo y el otro negativo. Y cuidado dónde ponemos el positivo y el negativo, porque si los cambiamos va a hacer la corrección al revés y se va a salir, ¿vale? Bien, visto esto, pues quería mostraros lo que conlleva pues tener unas constantes más altas o más bajas, esas que hemos visto antes, en el PID, ¿vale? Os voy a mostrar estos 4 primeros vídeos. Una de las cosas que más útil me ha sido voy a ponerlo aquí, se me ha abierto en la otra pantalla. Ese es mi robot, ¿vale? Pumatron. Pues una de las cosas que más útiles me ha sido la programación de un PID capaz de controlarlo por comandos para ser capaz de modificar las constantes, las Ks, en tiempo real mientras el robot está corriendo. ¿Ves la diferencia que tiene de subirle a bajarle las constantes, ¿vale? Entonces, en este caso lo he puesto a velocidad 0 y como la velocidad es 0, la velocidad lineal, este parámetro se desaparece. Y entonces lo único que va a hacer va a ser dar el error directamente a los motores, ¿vale? Es decir, va a corregir en estático. Y lo vamos a ver aquí. A ver. ¿Veis? Ahí le empujo para un lado, corrige él, está patinando un poco las ruedas. Va corrigiendo él para centrarse él solo sobre la línea y ahora cuando lo cojo, le muevo, le dejo caer y se va él hacia el centro. ¿Vale? Esto, pues, como he dicho, es bastante útil. Bien. ¿Qué diferencias tenemos entre un PID sobreamortiguado, un PID subamortiguado y un PID con amortiguamiento crítico? Lo voy a dibujar aquí y voy a dibujar tres funciones. Voy a dibujar otra vez la función escalón de antes, ¿vale? Entonces, un PID subamortiguado es aquel que, como su propio nombre indica, no está suficientemente amortiguado. Es decir, el PID va a hacer que la señal pues, termine pasándose, no va a estar suficientemente amortiguada y al final pues, le va a costar llegar un poco a su posición final, pero al final va a llegar, ¿vale? Luego, este es el subamortiguado, ¿vale? Luego tenemos el sobreamortiguado, que es el que está tan amortiguado que tarda en llegar un montón a la señal, ¿vale? Este es el sobreamortiguado. Y luego tenemos el de amortiguamiento crítico, que es aquel que llega más o menos en un tiempo óptimo, lo más rápido posible y sin pasarse, a la señal objetivo, ¿vale? Este es el de amortiguamiento crítico. Entonces, ¿cómo he representado esto en estos vídeos? Pues lo que he querido mostrar es qué ocurre cuando subo o bajo las constantes. El sobreamortiguado será aquel que tenga las constantes tan bajas que está muy amortiguado y no corrige suficientemente rápido como para llegar al objetivo en un tiempo óptimo, ¿vale? Lo vemos aquí, que le cuesta mucho llegar a
a encontrar la línea después de cada giro, después de cada ángulo recto, ¿vale? Luego tenemos el subamortiguado. ¿Lo veis? ¿Cómo hace ese cabeceo rápido que he dicho antes en la gráfica? Se pasa y luego corrige, ¿vale? Y luego tenemos el de amortiguamiento crítico, que aquí ya va pues bastante fino, ¿vale? Esto pues explicaré luego cómo calibrar las constantes para tener un resultado u otro. He dejado por aquí otros vídeos, bueno, este es esto ya es internet. Esto ya es el primer PID que puse yo en este robot. La calidad de la imagen es pésima, ¿vale? Pero este vídeo es de 2012 o 2013 y mi móvil por aquel entonces no era muy allá, ¿vale? Pero veis que va bastante rápido corrigiendo y bastante centrado sobre la línea. Y luego pues he añadido otro link, que esto en realidad es un desarrollo más detallado sobre un PID para este tipo de robots, ¿vale? Precisamente para el seguimiento de líneas. Esto está en mi Facebook ya, está un poco más detallado, pero no voy a entrar en ello en detalles porque ya he metido ahí bastante más fórmulas, teoría, un poco de código también. Pero bueno, si luego tenéis dudas podéis preguntarme. Bien, seguimos. El tema del rebufo en carreras. La prueba tradicional de velocistas, que era en modo persecución, pues ha evolucionado y ahora se hace en carreras, en Fórmula 1. 4 robots en pista, 2 carriles, adelantándose entre ellos, a 10 vueltas, ganan más rápido. Y aquí un tema muy importante es qué hacer cuando no puedes adelantar al rival. Pues una de dos, o frenas en seco o intentas seguirle. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporar un PID para intentar seguir al robot de delante lo más cerca posible, pero sin llegar a chocarnos, y para ello tenemos un sensor analógico en el frontal del robot, porque necesita ser analógico para ver la distancia real y no que sea digital, porque si es digital te da 0 o 1, pero no sabes la distancia real. Sabes que hay robot, pero no sabes a qué distancia está. Entonces, con uno analógico podemos seguirle más fácilmente al de delante. ¿Problema de estos sensores que utilizamos? Que son los GP2Y0A21, que la función que saca no es nada lineal. ¿Recordáis antes que dije que un sistema para poder implementar un PID lo mejor es que sea lineal? O sea, debería ser lineal. Bueno, pues en este caso pues he calculado yo una función que linealiza esta función de transferencia del sensor, que es la distancia. O sea, en el eje X tenemos la distancia real al objeto que tenemos delante, y en el eje Y tenemos la tensión de salida que da el sensor. Pues esa tensión hay que linealizarla para sacar la distancia real al robot de delante, ¿vale? Y eso... ¿Dime? Yo no, pero sí, yo sé de gente que dice, vale, si está entre este punto y este punto, pues tomo esto como una recta, y esto como otra recta, y esto como otra recta. Yo no lo he hecho así. He puesto aquí un enlace, ¿vale? Estas diapositivas ya están subidas en mi GitHub, lo podéis descargar las diapositivas, y este link también es a mi GitHub. Aquí tengo unas funciones para linealizar esta función de transferencia, ¿vale? Para dos sensores diferentes. Si tenéis preguntas, ya sabéis que podéis escribirme, luego voy a dar referencias y demás, ¿vale? Y os voy a enseñar un vídeo de Pumatron, pues siguiendo al robot de delante. Esta es de la última competición que hubo, ¿vale? Ahora sabe bien, lo que va primero, es la primera vuelta para
Fumatron es el que va segundo ahí. Tuvimos un problema muy gordo. Bueno, gordo. Se ensució un encoder, no era capaz de distinguir si estaba en recta o curva y como solo adelantamos en recta, no detectaba nunca recta y entonces se tiró toda la competición siguiendo al de delante. Pero realmente era más rápido. Bueno, cosas que pasan. Pues ahí está aplicando el PID para seguir al de delante. ¿Vale? De hecho fue algo extraño, solo nos pasó una vez anteriormente, pero ya hacía 2 años de eso. Y ya como para acordarnos. Bueno, seguimos con este asunto. Voy a explicar ahora el control de velocidad lineal que vamos a implementar, porque esto todavía no está implementado, ¿vale? Lo que hay que hacer en este caso, para controlar la velocidad lineal del robot, bueno, imaginaos que, por ejemplo, competimos en un circuito con cuestas y nosotros le damos una velocidad X y cuando coge la cuesta el robot se frena. Bueno, pues con un PID lo que hace es, sabiendo la velocidad a la que va el motor por un encoder óptico o encoder magnético o similar, ¿vale? Hace la corrección con el PID, le mete más potencia y así puede adaptar la velocidad para evitar esas perturbaciones que hacen que perdamos velocidad o en una bajada que nos aceleremos o cuando cae la tensión de la batería que baja la velocidad del robot, ¿vale? Ese tipo de cosas, pues con un PID se pueden solucionar. Entonces, la velocidad lineal, como he escrito aquí, es la suma de las velocidades de los motores dividida entre 2. Pues es a esta velocidad lineal a la que vamos a aplicar el factor de corrección, ¿vale? Con el PID. De aquí no voy a dar muchos más detalles porque tampoco, aunque pusiera vídeo, no se iba a apreciar realmente. Ahora voy a pasar a hablar un poco del tema de drones, de pues 4 transparencias de en qué se utilizan los drones, los PIDs. De hecho, los drones llevan un montón de PIDs para la estabilidad, para el control de altitud, de altura. Y bueno, pues en el primer caso que he planteado yo aquí, pues el control de estabilidad, nosotros lo primero que tiene que ser un dron es estable, porque si no, no vuela, si no se va al suelo y no nos sirve para nada. Entonces, he representado aquí 2 imágenes. Normalmente seguro que la gente está más acostumbrada a tratar con multirotores, ya sean cuadricópteros, hexacópteros, octocópteros, pero he querido representar también uno aquí de ala fija, un avión, porque aquí se ven mucho mejor los ejes, ¿vale?, del espacio que en un cuadricóptero, que no sabemos dónde está el morro, dónde están los laterales, etcétera, etcétera. Bueno, si os fijáis, tenemos 3 ejes, ¿vale?, en el espacio. Tenemos el eje X, que es el eje longitudinal, que es lo que llamamos roll. El eje vertical, que es el Z, que hace un movimiento de yaw. Y el pitch, el eje Y, que es el eje transversal, que hace pues, el movimiento de cabeceo, ¿vale? Pitch, cabeceo. El eje de roll es balanceo y yaw es alabeo. Entonces, ¿cómo controlamos nosotros, en este caso, los ejes pitch y roll para que el dron se estabilice? Pues lo tenemos que hacer con un acelerómetro y un giróscopo combinados de 3 ejes, ¿vale? De 3 ejes porque para medir en el espacio. ¿Por qué acelerómetro y giróscopo combinados? Primero, porque el giróscopo es más rápido haciendo los cálculos y más preciso, ¿vale? Pero el giróscopo tiene una deriva, y esa deriva, que va sumando ahí un error que va haciendo que el dron se desestabilice, pues el acelerómetro la corrige, porque el acelerómetro funciona como un inclinómetro. El acelerómetro dentro lleva una tecnología MEMS, Microelectromechanical System, ¿vale?,
que es una masa que está, digamos, unida por unos cuantos muelles a las 6 paredes, el cubo, ¿vale? Las 6 paredes interiores, y en función del desplazamiento, pues varían unas capacitancias y unas resistencias internas que te dice pues en qué dirección se desvía la masa, ¿vale? Entonces, siempre está desviada en la dirección de la gravedad, con lo cual puede funcionar como inclinómetro, y sabremos la posición exacta combinando ambos para, o sea, la inclinación exacta del dron en este caso, ¿vale? Una demostración que os he puesto aquí de un vídeo que he encontrado por internet. Veis aquí que están estresándole, digamos, en uno de los ejes, entonces el dron lo que tiene que hacer es corregir para ponerse horizontal, ¿vale? No tiene mucho más. Y luego, ¿para qué más cosas se utiliza esto de los PIDs en los drones? Pues para el control de orientación, por ejemplo, ¿vale? El control de orientación es el otro eje. Antes hemos visto pitch y roll. El eje de yaw pues, hace el control de orientación, ¿vale? En el plano XY, para saber a dónde está apuntando el dron. Esto se realiza con brújula y giróscopo. Al igual que antes, se suele hacer más o menos una combinación de brújula y giróscopo, porque el giróscopo es más rápido calculándolo, la velocidad de giro, ¿vale? Pero la brújula, cuando se estabiliza, pues te da con total precisión dónde está el norte, ¿vale? Entonces se va corrigiendo el error con la brújula. Este PID es similar al PID de seguimiento de líneas. Igual, se hace sobre un plano, XY, y lo que realmente está haciendo es una corrección del movimiento angular, ¿vale? Si nosotros en este caso le damos más velocidad a unas hélices y menos velocidad a otras, estando opuestas, ¿vale? Pues conseguiremos que gire en un sentido o en otro, ¿vale? Pero mantenemos la potencia total que estamos entregando para que mantenga la altura. Si nosotros lo que hacemos es dejar estas velocidades como estaban y bajamos estas, sí, el dron girará, pero la potencia total también disminuye. Entonces, al igual que antes, que sumábamos en un motor y restábamos en el otro, pues aquí tenemos que sumar en 2 motores y restar en 2 motores. Así mantenemos la altura del dron. También pues podemos utilizarlo para hacer un control de posición con un GPS, por ejemplo, ¿vale? O con visión artificial, que también he visto proyectos y vídeos por ahí, ¿vale? Se utilizaría en el plano XY para controlar la posición del dron, ¿vale? Y se utilizaría, en este caso, un PID para cada eje. Izquierda, derecha, delante, detrás. Y poco más, se combinan y la combinación de esos pues te daría un control de la posición, ¿vale? Esto lo que hace es eliminar la deriva en la posición del dron. Voy a mostrar un pequeño vídeo. Este es de control de visión artificial, ¿vale? Puede ser que el dron tenga la cámara, esté mirando hacia abajo, vea unos patrones e intente seguir esos patrones, o puede tener un patrón, como creo que lleva este aquí arriba, y una cámara en el techo que controla la posición y le dice dónde está, ¿vale? De aquí, pues poco más que mostrar, ¿vale? Más cosas. Por último, quería señalar de los drones pues, que también se puede hacer un control de altura. Igual que hemos hecho un control en el plano XY, pues se puede hacer un control de altura en el eje Z, ¿vale? Con un barómetro o con un sensor de ultrasonidos. Esto es un barómetro y esto es un sensor de ultrasonidos, ¿vale? El sensor de ultrasonidos iría apuntando hacia abajo. El barómetro lo que realmente hace es medir la presión. Eso puede ser peligroso si la presión varía bruscamente, hay cambios en el tiempo, pero bueno, no suele afectar demasiado.
Por eso está bien también llevar un sensor de ultrasonidos apuntando hacia abajo para combinarlo y a baja altura pues calcular, hacer la corrección del barómetro. Dime. ¿El barómetro hay que calibrarlo antes de empezar a poner? El barómetro, en teoría, cuando tú enciendes el dron en el suelo, lo toma como, digamos, presión cero, altura cero. Entonces, si tú te vas con el dron a 100 metros, el sensor de ultrasonidos no va a detectar el suelo, pero el barómetro seguirá funcionando. Si estás a baja altura, con el sensor de ultrasonidos puedes corregir, ¿vale? Y os voy a enseñar aquí una R-Drone que han estado pues programándolo. Bueno, este es un dron comercial, ¿vale? Pues le está intentando crear una perturbación pues, para variarle la altura, y lo que tiene que hacer el dron es mantener la altura. Y veis que el dron siempre intenta volver a la altura en la que estaba. ¿Vale? Pues esta es otra aplicación de un PID. Y el dron, pues si está bien programado, pues tiene que volver donde le corresponde. Bueno, el tema de los apéndices. No quiero liarme mucho con esto porque también he alargado un poco la charla, ¿vale? Esta es una pregunta que me han hecho mucho y es cómo calcular la posición en un robot rastreador con varios sensores, porque tú no tienes directamente la posición en la que estás, ¿vale? Tienes que calcularla a partir de un puñado de sensores que tienes colocados en el morro, ¿vale? Pues esta es una fórmula que he hecho pues, para calcular esa posición. Quería incluirla en las transparencias, no me voy a meter a fondo con ello, ¿vale? Pero si tenéis dudas, pues ya sabéis que podéis preguntarme luego o por correo, donde sea. Lo mismo digo para la calibración de un PID. Estos son los pasos más o menos, los pasos principales que hay que seguir para una calibración a mano, a ojo, ¿vale? Hay que poner todas las casas a cero, se va aumentando la KP hasta que ves que empieza a oscilar, se baja un poquito, y luego se siguen los mismos pasos para CAI y para CADE. Y siempre tener en cuenta que si, por ejemplo, en un robot rastreador variáis la velocidad, también deberíais variar las constantes del PID, ¿vale? Las CAS, porque varía mucho la respuesta de tener una velocidad lineal a tener otra, ¿vale? Os dejo aquí unas referencias que podéis apuntar para, bueno, con que os apuntéis el GitHub y luego os descarguéis la presentación, pues lo tengo en mi cuenta, en Resag, ¿vale? En GitHub. Y por mi parte, poco más que añadir. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado de contestarla. Estos de la foto somos mi equipo y yo, Javier Baliñas, Javier Isabel y yo mismo, que estamos ahí en una competición de humanoides. Cuando implementas tu PID, ¿tú tienes algún tipo de saturación en la parte integral? Yo le pongo saturación en la parte integral, porque si no, si subes mucho la constante KI, al final el sumatorio del integral te va a quedar tan grande que va a empezar a oscilar. Y al final diverge y se sale de la línea. Es importante, bueno, como he dicho antes, sirve para alcanzar la posición objetivo, es decir, si el robot no responde suficientemente rápido o no responde lo suficiente como para en una curva llegar a estar centrado, lo que hace el integral es forzarle a que se centre, ¿vale? Si tú le quitas la parte integral, pues a lo mejor al tomar la curva va a ir desviado por fuera, ¿vale? En velocistas, que es una prueba en la que hemos visto antes de carreras, que es un circuito muy amplio, la parte integral no nos va a aportar nada. Pero en rastreadores, la que hemos visto con el cuadrado, que el robot hacía ángulos rectos, pues ahí sí que empieza a ser importante.